Bueno, muchas gracias, Graciela, por la invitación. Agradezco a las autoridades del Congreso la posibilidad de compartir esta mesa. Para mí es un honor. Y bueno, yo voy a comenzar con el tema de diarrea crónica en la presentación de lo que es la patología, muy amplia, por cierto, en pediatría, de pacientes que comienzan desde una infección con un cuadro de, en realidad, diarrea aguda. Sí. Bueno, como todos ustedes saben, el intestino cumple funciones amplias que tienen que ver con digestión de nutrientes, con la absorción de nutrientes, y para eso tiene una serie de células especializadas que se encargan justamente de la síntesis de las distintas enzimas, de distintas hormonas, y que tienen una función fundamental en lo que es la digestión y absorción de nutrientes. Pero el intestino no trabaja solamente en digestión y absorción, sino que tiene una función inmune muy amplia, y como todos sabemos, la población linfocitaria del intestino es la población linfocitaria más grande del organismo, de manera tal que el intestino forma parte de lo que llamamos el ecosistema intestinal, un sistema que tiene además un sistema nervioso entérico propio intestinal que acciona e interacciona con el sistema inmune, con la microbiota, que forma, hoy sabemos, una función fundamental en el desarrollo de todas las funciones intestinales. Es así que dentro de estas funciones de digestión, absorción, transporte, hay también una función fundamental que es la de barrera, que es la de impedir justamente la entrada de alergenos, tanto de patógenos como de nutrientes que podrían actuar como alergenos. O sea que tiene una función fundamental en la defensa del huésped. La alteración de alguna de estas funciones puede generar cuadros de diarrea, pero además tiene una interacción importantísima con el cerebro. A partir justamente de la microbiota, muchas de las comunicaciones se producen con el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central, fundamentalmente en áreas del sistema nervioso central que tienen que ver con las emociones y el comportamiento. De allí que hoy podemos unir la microbiota, el intestino, a partir de tres ejes fundamentales que son los neuroendocrinos, los inmunológicos y neurológicos, que generarían en los individuos desde la infancia incluso procesos de trastornos de función a nivel digestivo, que son los trastornos funcionales que tienen que ver muchas veces con diarrea, en especial lo que llamamos el síndrome de intestino irritable. Es así que si nosotros empezamos a hablar del tema especialmente de diarrea, vamos a ver que el niño puede presentar cuadros de diarrea que muchas veces son diagnosticados a partir de síntomas graves que puede presentar, que es la fiebre, vómitos y deposiciones líquidas. La presencia de fiebre ya marca de alguna forma una etiología que, si bien no determina si el mecanismo puede ser secretor malabsortivo o invasivo del germen, que puede ser una bacteria o un virus, muchas veces nosotros la fiebre marca el comienzo del cuadro agudo, marca un poco la infección. Es uno de los síntomas más importantes, porque ya vamos a ver a lo largo de la charla de la presencia de vómitos y alteraciones en las deposiciones, que es lo que marca el diagnóstico de diarrea, porque llamamos diarrea al aumento del número de deposiciones, disminución de la consistencia o aumento de la frecuencia de las mismas en un paciente que fundamentalmente cambió el hábito evacuatorio, porque cada uno de los niños tiene su propio hábito que modificado puede generar cuadros tanto de diarrea como de constipación. Muy bien, como mecanismos secretores, los distintos gérmenes pueden presentar mecanismos secretorios especialmente determinados por las bacterias
que generan mecanismos de secreción con aumento de pérdida de agua y electrolitos con riesgo de deshidratación. El rotavirus también, a partir de que tiene una proteína con un efecto secretor, puede generar, como todos sabemos, pérdida de agua y electrolitos con riesgo de deshidratación. Sin embargo, el mecanismo patogénico de los virus en general y también del rotavirus tiene que ver con una afectación de las microvellosidades, con una destrucción de la superficie del epitelio intestinal que en realidad genera una lesión de la mucosa con aumento de la permeabilidad intestinal. Esta lesión de la mucosa puede generar déficit de lactasa y el mecanismo más importante después de pasado el momento inicial donde actuó justamente esta proteína que es la que generó el mecanismo secretor y deshidratación, el mecanismo posterior más importante es de lesión de la mucosa con déficit de lactasa, como ahora vamos a ver. Además, tenemos bacterias que tienen un mecanismo invasivo para lesión, translocación, con destrucción del enterocito, activación del sistema inmune, con riesgo en estos pacientes de desarrollar deposiciones con sangre, con mecanismos por la translocación bacteriana, de riesgo para el organismo, con riesgo de disentería, incluso bacterias e infección y sepsis de acuerdo al huésped. Además de esto, ciertas bacterias como el Escherichia coli puede generar síndrome urémico hemolítico. Es así entonces que desde la infección aguda, a través de estos mecanismos virales o bacterianos, pueden generarse cuadros que pueden prolongarse. Es así que si bien la diarrea aguda por definición puede durar hasta 14 días, más allá de los 8 o 9 días, más allá de la semana de comienzo del cuadro, uno debe pensar que este paciente, por algún mecanismo que ahora vamos a ver, está prolongando su cuadro de diarrea y tiene riesgo entonces de generar una diarrea persistente. La diarrea prolongada se define como un cuadro que se prolonga más allá de los 14 días, entre 15 a 30 días, para después definir a la diarrea crónica con una duración más de 30 días. De manera tal que es muy importante saber que si no tratamos bien los cuadros de diarrea aguda y de acuerdo al huésped, el riesgo que desde la infección se produzca la diarrea persistente puede ser importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo definidos por consenso que pueden generar diarrea persistente o diarrea severa? La edad, menores de 3 meses, estas son las evidencias, son evidencias 3. Puede generar entonces diarrea severa o persistente cuando la diarrea aparece en los menores de 6 meses. Con aquellos chicos que presentan deshidratación y sobre todo vómitos. El vómito justamente es el signo más importante que está relacionado a la deshidratación. Más allá de las deposiciones líquidas que pueden ser abundantes, los vómitos son los que no nos permiten una adecuada hidratación y el riesgo de severidad puede existir. La pérdida de apetito, fiebre, vómitos y por supuesto la presencia de moco con descenso del peso puede generar riesgo de persistencia. La persistencia está más unida no solamente a los virus, sino también al efecto bacteriano del Escherichia coli. También factores socioeconómicos, justamente el bajo estatus, sobre todo por la contaminación bacteriana, pueden dar cuadros de severidad y persistencia. La alimentación. Sabemos que el pecho es un factor protector y reduce el número de gastroenteritis y reduce la severidad y la duración. Por eso es fundamental continuar con la lactancia materna. Niños que acuden a jardines maternales tienen más riesgo de desarrollar diarreas moderadas y severas. La persistencia de la diarrea, muchas veces, como dijimos, a partir de un cuadro agudo, puede generarse por lo que llamamos, y ahora vamos a ver, síndrome postgastroenterítico, por la intolerancia a la lactosa, muchas veces generada por estas lesiones microvellositarias, especialmente por los mecanismos virales que prolongan la intolerancia y que prolongan por ende la diarrea. También la asociación con parasitosis o sobredesarrollo bacteriano en poblaciones contaminadas o en niños que pueden presentar asociados síndrome de intestino irritable. Es así
de diarrea infecciosa en un niño con malnutrición o con inmunodeficiencia o con déficit de micronutrientes o en aquellos niños que no han recibido un tratamiento adecuado, sobre todo desde el punto de vista nutricional, con ayunos prolongados y pérdida de peso, con riesgo de reinfección o aquellos que están expuestos a contaminación con el desarrollo bacteriano que hacen reiterados cuadros de diarrea infecciosa, puede aparecer la enteropatía, que es la lesión causante intestinal, lo que puede acarrear a la diarrea persistente. La enteropatía, la alteración de la estructura intestinal, se relaciona directamente al aumento de la permeabilidad intestinal, la pérdida de la barrera. La pérdida de la barrera intestinal es un camino como para el ingreso de antígenos alimentarios con el riesgo de desarrollo, sobre todo en menores de 6 meses, de cuadros de alergia alimentaria. Pero a su vez, las alteraciones de la estructura intestinal generan malabsorción. ¿Cuál es la malabsorción más frecuente en estos niños? Inicial, la malabsorción de hidratos de carbono, sobre todo de lactosa, porque se produce déficit de lactasa con la consecuencia entonces de alteración en la absorción de lactosa. Esto prolonga y hace persistente el cuadro, lo que conlleva justamente a su vez a cuadros de más cambios de alteración estructural que después pueden acarrear trastornos en la absorción proteica de grasas con entonces riesgo de desnutrición. Por ende, todo niño que presenta un cuadro de diarrea persistente tiene riesgo de desnutrición y eso es importante. Por supuesto, en aquellas poblaciones donde hay desnutrición y contaminación ambiental, el cuadro frecuentemente asociado que hace que persista el cuadro es el sobredesarrollo bacteriano, anaerobios en intestino delgado que alteran la digestión y absorción y producen severos compromisos. Por supuesto, los parásitos también son asociaciones frecuentes a la prolongación de la diarrea, giardias, ascaris, sobre todo en cantidades importantes en la formación de ovillos. En niños inmunosuprimidos, la aparición del criptosporidium que puede generar ya no cuadros autolimitados de agudos, sino de prolongación. Y por supuesto en distintas poblaciones electrogiloides con lesiones de enteropatía severa como causa y además cuadros de diarrea invasiva o de tramoeba histolítica. Es así entonces que muchos de nuestros pacientes con diarrea aguda, cuando uno inicia el interrogatorio, se da cuenta que ha comenzado todo el cuadro a partir de un cuadro de infección. Y tenemos que tener en cuenta que el buen manejo de la diarrea aguda es fundamental para evitar justamente la prolongación y la diarrea crónica. Para determinar el por qué un paciente tiene diarrea crónica, la base fundamental en el algoritmo diagnóstico es la historia clínica. Y es así que determinar cómo son las deposiciones, el número, la característica y cómo se producen en relación a la alimentación que recibe el paciente, la edad y la repercusión clínica y además, por supuesto, antecedentes familiares son datos fundamentales, sobre todo para determinar si la causa es funcional o orgánica, que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Hay banderas rojas, sobre todo para determinar la causa orgánica. La edad es fundamental, sobre todo en los primeros meses de la vida, es más riesgo de ser una causa orgánica. La duración, y sobre todo si es continua, si no cesa y es progresiva y va en aumento, seguramente es de causa orgánica. En general, las funcionales puede haber episodios reiterados, pero con intervalos libres de deposiciones normales. Cuando uno tiene un paciente que tiene diarreas, pero que tiene en el medio días o semanas con episodios de deposiciones normales, tiene que quedarse en general tranquilo, porque seguramente ese intestino está bien y el cuadro puede ser funcional o por otras causas que tienen que ver a veces hasta con la alimentación. Pero si el paciente tiene deposiciones nocturnas,
pérdida de peso, dolor y distensión, o las deposiciones son esteatorreicas, con multisangre, colónicas o secretoras que lo deshidratan, ojo, porque ese paciente seguro tiene una enfermedad orgánica. Por eso, ver si hay historias familiares de enfermedades asociadas o cirugías previas. Las causas de las diarreas crónicas son múltiples y deben ser determinadas y clasificadas en general de acuerdo a la edad de presentación, porque obviamente en menores de 6 meses no vamos a pensar en una enfermedad celíaca porque aún a esa edad no hubo introducción del gluten. De manera tal que cuando uno hace este cuadro tiene que pensar específicamente en cuál es el alimento que está recibiendo el paciente, en qué edad comenzó. Si el comienzo fue muy precoz, inmediatamente después de que el niño ha nacido o en el primer mes de vida, las causas congénitas son las que deben pensarse. Muchas veces con cuadros poco frecuentes en general y graves, como son enfermedades de enteropatías congénitas por déficit congénito de disacaridasas u otras lesiones intestinales congénitas severas, también síndromes de intestino corto y otras enfermedades que no aparecen inmediatamente después de la infancia, que pueden aparecer en esta edad, son la alergia alimentaria y la fibrosis quística. Pero después de los 6 meses y hasta los 3 años ya aparecen causas relacionadas al medio ambiente y a la alimentación. Entonces, la alimentación, y esto es fundamental, una pregunta que siempre debemos hacer es ¿qué come el niño? ¿Cuál es su historia alimentaria? El exceso de jugos y de bebidas gaseosas puede generar una diarrea crónica aún con deterioro nutricional. El medio ambiente con parasitosis o de desarrollo bacteriano, protección con antibióticos, pero además el ingreso de alimentos como el gluten y la leche de vaca pueden generar también distintas diarreas o cuadros funcionales, como ahora vamos a ver, diarrea crónica inespecífica. A partir de los 3 años, además de estas patologías, aparecen enfermedades inflamatorias intestinales y síndrome de intestino irritable como causas funcionales. Un minuto para definir lo que es la diarrea crónica inespecífica, que es una causa muy frecuente de consulta para los pediatras en niños que están sanos. Esto es un trastorno funcional. El niño tiene un tránsito acelerado. Comienza a partir del año de edad y generalmente cesa con el control de esfínteres a los 3-4 años de edad. Generalmente con diarrea intermitente, entre medias de posiciones normales. En el mismo día, una deposición normal y otra líquida con restos, por ejemplo, de alimentos no digeridos, lo que habla de tránsito justamente acelerado. Ninguno de estos niños tiene ninguno de los síntomas de alarmas que recién dijimos. Es solamente tránsito acelerado, se descartan parasitosis, cuadros generales habituales de diarrea, y en general se le dice a los padres que no hay un tratamiento específico, que cuando ese niño comience a retener, porque controla esfínteres, el tránsito acelerado cesa y el control de la diarrea se produce. Pero hay otros cuadros de diarrea crónica que tienen que ver con defectos de absorción de digestión o trastornos pancreáticos biliares que vamos a repasar. Vamos a hablar un poco para entender este tema de lo que es la fisiopatología. Los trastornos en la digestión de hidratos de carbono pueden generar diarreas que son por intolerancia a hidratos de carbono. Estas son, como vamos a ver, diarreas osmóticas. Las alteraciones fundamentales se producen porque hay un déficit de la enzima que es la lactasa. El resto de las enzimas, por suerte, está más profunda en la vellosidad y es mucho más difícil que produzcan deficiencia. Por eso las fórmulas que no tienen lactosa tienen maltodextrinas, porque estas disacaridasas están profundas y habitualmente no son modificadas por las diarreas agudas ni prolongadas. También, por supuesto, puede haber trastornos en los transportadores de hidratos de carbono con diarreas importantes. La diarrea, entonces, osmótica por déficit de lactosa se produce por un atrapamiento de agua, por un metabolismo bacteriano con producción de gases
y ácidos. Son deposiciones líquidas que ponen roja la cola del bebé, son ácidas. El paciente en general no se deshidrata y mejora con el ayuno. Todos sabemos que la intolerancia a la lactosa puede estar relacionada a episodios de diarrea prolongada, como ya dijimos, y asociada a otras enfermedades con enfermedad intestinal. Las diarreas secretorias son diarreas más difíciles de encontrar en general, salvo las formas de diarrea infecciosa que se prolongan y pueden prolongar el efecto secretor. Las otras causas son mucho más difíciles de encontrar. Producen deposiciones líquidas, pero el paciente tiene riesgo de deshidratación y en general no mejora con el ayuno. Cuando un paciente tiene deposiciones blancuzcas o amarillentas, lo primero que uno tiene que pensar es que tiene esteatorrea. En general, la fetidez acompaña este cuadro y puede producirse o asociarse a trastornos de digestión o absorción de grasas. Los trastornos pueden ser de causa pancreática, por falta de lipasa, puede ser de causa biliar, por enfermedades colestáticas, donde no se produce la micela necesaria para la digestión y absorción de grasas, o puede ser de causa intestinal, porque hay una mala absorción por atrofia villocitaria, como en la enfermedad celíaca o enteropatía por alergia, porque no hay formación del kilomicrón por falta de lipoproteínas o porque está tapado el linfático y el kilomicrón no puede absorberse. Otra forma de enfermedad son las enfermedades inflamatorias, colitis. Los niños tienen deposiciones con moco y sangre y pus y tenemos. En general acá las deposiciones son escasas, no son abundantes, pero muy frecuentes y muchas de ellas con dolor abdominal de causa infecciosa, enfermedad inflamatoria intestinal o en los niños más pequeños como enterocolitis alérgica. Son las causas en las cuales uno inicialmente debe pensar. El proceso se produce como una inflamación, ulceración y filtración de la mucosa que genera lesión intestinal con diarrea y muchas veces enteropatía perdedora de proteínas. La lesión intestinal puede generar entonces de tipo inflamatorio o obstructivo pérdida de proteínas en materia fecal, con la consecuente disminución de la albúmina en sangre y alta proteína detectada por el PIR en la faumatripsina en materia fecal. Las causas de las enteropatías perdedoras de proteínas son fundamentalmente dos, porque el intestino tiene un fenómeno inflamatorio que puede estar relacionado en nuestro medio fundamentalmente por causa alergénica, alergia a la leche de vaca, enfermedad celíaca, pero por sobre todas las cosas en las enfermedades inflamatorias intestinales. O puede surgir la pérdida de proteínas porque se obstruyó ese linfático que permitía la absorción de los kilomicrones. Eso se llama linfangiectasia. Entonces, la pérdida importante de proteínas en un chico con bajo albúmina en sangre, que se descartó un síndrome nefrótico, debemos, sobre todas las cosas, ver si ese chico no tiene una esteatorrea. Porque si ese chico tiene pérdida de proteína, tiene esteatorrea, ese chico tiene una linfangiectasia intestinal, o sea, tapado el linfático en forma congénita o secundaria por causas como puede ser linfoma, TBC, etc. Como conclusiones, entonces les quiero dejar el mensaje. Es muy importante que la historia clínica nos ayude al diagnóstico de lo que tiene un niño con diarrea crónica. El interrogatorio de ver si las cajas son amarillas o no, si tienen moco y sangre o no, si tienen pus o no, si se deshidrata o no, o si la cola se pone roja o no, si son ácidas, nos permiten detectar solo por el interrogatorio si la diarrea es osmótica, esteatorreica o inflamatoria. Si puede ser congénita o adquirida, nos ayudará la edad de presentación y, por supuesto, nunca olvidar el interrogatorio de la alimentación, de los malos hábitos alimentarios, que es fundamental también. La historia clínica
técnica entonces nos permite seleccionar una terapéutica desde el primer momento de la consulta, cuando podemos identificar con el interrogatorio qué es lo que está sucediendo en el intestino. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias a la doctora Salek por esta invitación y al comité organizador. Realmente es una hermosa oportunidad para podernos encontrar y volver a retomar estos temas que tanto nos gustan. Vamos a ver un poquito cómo evaluar esa racionalidad en el pedido de estudios. Yo creo que son criterios lógicos y tenemos que pensar desde una forma de lo general de hacer una eficacia en el diagnóstico, y eso nos va a llevar a una eficacia en el tratamiento. Y a su vez hacer un ahorro de recursos, ya que si a todos los pacientes les pedimos absolutamente todo, no vamos a tener capacidad en los laboratorios ni desde el aporte económico de sustentar estudios muy complejos y caros que, como si fuera una gran pirámide, en realidad son muy pocos los pacientes que justifican estos estudios. Entonces, retomando un poco lo que decía la doctora Toca, nosotros tenemos que tener para el diagnóstico en cuenta que la diarrea crónica es de múltiples etiologías, por lo cual el estudio diagnóstico es realmente un gran reto y lo podemos dividir en pruebas que nos va a dar el estado nutricional, el estado general del paciente, si está alterado o no y si debemos intervenir en él, la evaluación de si hay una mala absorción, ya sea con pérdida de los macronutrientes o minerales y vitaminas, y finalmente en la punta de la pirámide iremos a un diagnóstico etiológico si nosotros pensamos en una diarrea de causa específica. El primer paso va a ser, para evaluar un niño con diarrea crónica, la anamnesis y el examen físico. Dentro de las primeras preguntas que yo hago al paciente en una consulta, tengo que autopreguntarme: ¿será esto realmente una diarrea? ¿Será un tipo de hábito intestinal? ¿Será una alteración en los hábitos alimentarios? ¿Merece ser estudiado? Si yo sospecho que esto es una diarrea funcional o por malos hábitos alimentarios, probablemente con solamente probar cambios en las indicaciones alimentarias y volverlo a evaluar y evaluar su curva de peso y talla de evaluación nutricional. Si yo estoy en un área donde voy a tener probables causas infecciosas como giardiasis, espongiloidosis, etc., tendré que pensar más en eso, en una causa infecciosa, de acuerdo al estado social del paciente y a la ubicación ambiental, no solamente social, sino ambiental. Dentro de una misma ciudad yo voy a tener áreas de contaminación y áreas sumamente limpias. Después me preguntaré si esto está acompañado de mala absorción y podré empezar a pensar en etiologías más específicas cuando yo pienso en una causa orgánica. Como decía la doctora Toca, la diarrea funcional nos va a dar, cuando hago la anamnesis, que puede venir de muchos meses de evolución, pero no altera el estado de nutrición. Yo tendré signos de alarma. Cuando el paciente tiene signos y síntomas que me hacen pensar o sospechar que está alterando su estado general, su estado nutricional, su calidad de vida, si hay signos de noche, el niño que se despierta de noche por un síntoma, hay que pensar en causa orgánica, tanto en la diarrea crónica, en el dolor abdominal, etc. Si yo tengo ya signos en las deposiciones de inflamación, como es la sangre, el mucus, si hay inflamación rectal, como los pufos y el tenesmo, y por supuesto siempre, y por sobre todo, la alteración del estado nutricional del paciente. Entonces, dentro de las preguntas claves, ejes, yo tendré que empezar a preguntar
¿Cómo comenzó este cuadro? Si tengo un antecedente de una diarrea infecciosa ya más de 2 semanas, empezaré a pensar en esta alteración que estábamos viendo recién, de las vellosidades secundarias a lesión, que puede ser infecciosa, estará relacionada con una diarrea osmótica, un sobrecrecimiento bacteriano, y puede ser el punto de partida, de inicio de una intolerancia alimentaria de tipo inmunológica al aumentarse, al abrirse los canales de absorción de moléculas de alto peso molecular y que van a tener el poder antigénico, por ejemplo, en una alergia alimentaria. Toda esta prolongación de la diarrea del síndrome post-gastroenteritis va a estar altamente relacionado al estado nutricional del paciente y a infecciones previas. Otra pregunta es, ¿qué relación presenta esta diarrea al momento de la introducción del alimento? Esto es fundamental. Tomémonos 5 minutos y preguntémosle exactamente la historia nutricional relacionándola con cada uno de los síntomas. Si yo tengo una diarrea severa, secretoria, desde el momento del nacimiento, tengo que empezar a pensar en las causas congénitas. Si yo tengo un tiempo de aparición de meses de vida y una introducción de lactancia artificial, voy a tener que empezar a pensar si hay una intolerancia alimentaria, si hay una alergia alimentaria, si hay un proceso inmunológico. Ese biberoncito solo que se da en las nurseries al recién nacido y luego se sigue con lactancia materna solo y exclusiva, es una causa de alto riesgo para las colitis alérgicas del lactante menor. Ese solo biberón ya lo sensibilizó al lactante. Entonces, y la enteropatía sensible al gluten, que esto preguntan mucho los pacientes, tienen 3, 4, 5 meses de edad, lactancia exclusiva, y me dicen, doctora, quisiera ser viejo, tenemos que tener el sustrato presente para desencadenar la enfermedad celíaca y no menos de 3 meses de introducción del gluten. Y tengo que hacer el interrogatorio y la inspección de las deposiciones. Ahora con el tema de los WhatsApp en internet, la verdad es que mi celular se me llena de fotos de las materias fecales de los chicos. Yo un día le dije a un padre, pero ¿y a usted qué le pasa que no le saca fotos a su niña y solamente a los pañales? Ahí medio como recapituló un poco el tipo de fotos que le tenía que mandar. Si yo estoy con ese grande, pálida, grasosa, tendré que pensar en insuficiencia pancreática o atrofia de vellosidades por un mal alimento, absorción de las grasas. Si yo tengo una diarrea osmótica, las deposiciones serán líquidas, explosivas, ácidas, tan ácidas que provocan dermatitis del páncreas. Son niños con grandes lesiones, esa mamá está desesperada por las lesiones miliares del pañal de estos niños. Y lo que decía recién la doctora Toca, si yo tengo una diarrea osmótica por un hidrato de carbono específico, va a ceder cuando se suspende el hidrato de carbono de la dieta, pero si es secretoria, no va a mejorar con la suspensión de la dieta. ¿Qué otro tipo de deposiciones voy a tener? En la diarrea crónica inespecífica o la funcional, va a haber restos de alimentos en la materia fecal, pero este niño, como se decía recién, va a alternar deposiciones normales con deposiciones alteradas y no va a alterar su estado nutricional. Pero si yo tengo la presencia de moco y sangre, tengo que pensar en las causas de origen inflamatorio. Hay una inflamación del colon que puede ser infecciosa, pero también puede ser por enfermedad inflamatoria intestinal o causa alérgica, como las colitis alérgicas. Si yo tengo deposiciones claras, alcohólicas, arcillosas, pensaré en una insuficiencia biliar y si hay una obstrucción total, serán blancas, grisáceas. Dentro del interrogatorio yo tengo que preguntar si tiene síntomas o no. Si el niño tiene deposiciones y sigue su vida normal,
pensaré que es más en una causa-función. Los vómitos me están llevando a que hay gasto enteritis. Puede ser infecciosa, puede ser alérgica, puede ser inmunológica. Puede ser también por malos hábitos alimentarios, pero si yo lo acompaño ya de distensión abdominal, cambio en conducta y en el carácter, en alterar el peso y la talla, hay que tomarse un tiempo para medir los pacientes, pensarlos y medirlos. Vienen después a la consulta de guardia y no se sabe si perdió peso, si me tengo que preocupar o no. Uno quizá como médico cabecera lo conoce, pero tiene que saber que ese niño tiene que estar evaluado y a la vista de cualquier otro colega. Y como decía recién la doctora Torres, pensar en los diagnósticos diferenciales de acuerdo a la edad. Cuando ya empiezo a ir más arriba de la pirámide y afinar un poquito la punta del lápiz, yo empezaré a pensar si este paciente tiene mala absorción. La mala absorción altera tanto la absorción, la digestión y la absorción. La absorción de agua y electrolitos y la digesto-absorción de los macronutrientes, de vitaminas, de minerales y oligoelementos. Puede ser una mala absorción total, si el daño es severo, o parcial de alguno de estos componentes, o algunos de ellos estar en una forma más manifiesta de acuerdo a la etiología. Entonces, si yo voy a ver a un estudio más específico, ya empiezo a pedirle estudio. ¿Qué tengo que pedirle? La materia fecal. Yo tendré, si voy a estudiar si hay pérdida de lípidos, podré pedir una medición de sudor, un esteatocrito y un mantecado. El sudor y el esteatocrito se puede hacer en cualquier laboratorio. El sudor se tiñe de rojo las gotas de grasa y la materia fecal. Es una tinción. El esteatocrito me va a dar en forma cualitativa capa de grasa en la materia fecal. Si yo ya estoy haciendo un estudio específico de ese paciente con una patología severa que yo tengo que cuantificar, pediré un mantecado. Y esto me dará o no el diagnóstico de este error. Cuando yo tengo estudios para ver la pérdida de proteínas, en un directo de materia fecal se puede ver las fibras musculares. Un estudio que se puede pedir, pero ya en el laboratorio más específico, es el pliegue de alfa-1 antitripsina en materia fecal, que me va a estar dando la pérdida de esta proteína en la materia fecal cuando no es absorbida y se va a comparar con los niveles de sangre, por eso se dice pliegue. También hay otros test, como el test de proteína marcada con cromo 51, que es menos frecuente hacerlo, y esto me ayudará a hacer el diagnóstico de esteatopea o pérdida de proteínas en materia fecal. En materia fecal, para estudiar los hidratos de carbono, yo puedo hacer el pH por debajo de 5 o 5,5 según el laboratorio, ya tengo materias fecales ácidas, y puedo investigar cuerpos reductores de materia fecal que me va a dar una mala absorción de azúcar. Pero yo estos son orientadores, me están diciendo qué tipo de mala absorción tiene, y yo después tengo que ir subiendo en la pirámide hacia pruebas específicas. Dentro de otro de los aspectos de la materia fecal en el directo será si hay leucocitos, si hay hemátiles, si hay moho. No nos olvidemos de hacer poco cultivo. A veces estamos pidiendo antígenos de histocompatibilidad y el niño tiene un proceso infeccioso. Entonces, si el foco cultivo es positivo, haremos tratamiento etiológico de la infección. Si el foco cultivo es negativo, con una alteración de las deposiciones, con moco, sangre, alteración del estado general y síntomas, como ya hemos hablado, este paciente debe ser derivado al especialista para realizarle una colonoscopia, donde podemos hacer diagnóstico histológico de inflamación en el colon, como enfermedades inflamatorias intestinales u otras inflamaciones de origen alérgico, etc. Si yo quiero ir haciendo diagnósticos específicos, con la mala absorción de los hidratos de carbono, yo puedo determinar a cuál es por estudio, como es el hidrógeno aspirado, donde yo le voy a dar a
el sustrato sospechoso, en este caso la causa más frecuente es la lactosa, que al no ser digerida por la lactasa llega al colon y va a ser fermentada por la flora intestinal, donde se va a producir anhídrido carbónico e hidrógeno y va a salir por la respiración. Y eso es lo que yo voy a medir, el aumento de los picos de hidrógeno en la respiración de acuerdo al sustrato que le estoy dando, que también sirve para sobrecrecimiento bacteriano si yo doy lactulosa. Los test de tolerancia con sobrecarga se hacen con dosaje en sangre, glucemia en ayuna y glucemia postprandial. Cuando yo tengo intolerancia, se supone que esa glucemia no se va a mover, no va a subir como si yo le diera una glucosa directamente. La prueba de suspensión clínica y el dosaje de disacaridasas en la mucosa de biopsia intestinal. Es muy raro que se necesite llegar a esta determinación. Lo que tenemos que tener, si vamos estudiando también ese cuadrito primero de la hidrato de carbono, la esteatorrea y la esteatorrea, tener en cuenta que la pérdida de proteínas es simplemente un signo de lesión de la mucosa intestinal y no es un diagnóstico. Cuando yo tengo pérdida de grasa, puede ser que tenga una insuficiencia pancreática o una alteración a nivel de la mucosa intestinal. Para poder determinar y estudiar el páncreas, yo tengo que seguir una línea de estudio que me va a estar hablando de alteración del páncreas, como la quimiotripsina en materia fecal, la elastasa en materia fecal, y puedo llegar a estudios de imágenes como una resonancia abdominal para el estudio del páncreas y de sus vías de su anatomía. Con respecto ya estamos llegando a la punta de la pirámide donde vamos a tener enfermedades específicas. Si yo sospecho fibrosis quística del páncreas con una gran esteatorrea con valores anormales de grasa en materia fecal, supongo que es una insuficiencia pancreática y tenemos la sospecha de una fibrosis quística, tenemos que pensar que va a estar alterado si hay insuficiencia pancreática exógena en la materia fecal. El test de sudor, por lo menos positivo en dos o más oportunidades, el estudio genético y las demostraciones de diferencia de potencial marcada por la criterio normal nos llevará a diagnóstico específico de fibrosis quística. Siguiendo en los diagnósticos específicos, cuando yo sospecho una alergia a la proteína de la leche de vaca, ustedes saben que clínicamente puede ser reangínica, o sea, una alergia inmediata, puede ser una intermedia o puede ser de presentación tardía. Eso me va a decir si es mediada por inmunoglobulina G o si es mediada por linfocitos, si es una reacción celular. Cuando yo tengo reacciones inmediatas, puedo medir la IgE específica en sangre, pueden hacerse los PIC-tests en piel y me va a servir para una orientación diagnóstica a qué puede ser alérgico el paciente. En la hipersensibilidad tardía, el PAC-test hecho en piel, que son parches que se colocan en la espalda, también me puede dar reacciones, me puede orientar intolerancia a algún tipo de alimento en la hipersensibilidad tardía. Pero siempre la prueba de oro es el desafío. Retirar el elemento agresor, el alimento alergénico, esperar la recuperación clínica y se tiene que repetir la clínica antes de la reintroducción de la alergia. Esto en pediatría es muy difícil hacerlo porque generalmente si son reacciones severas nos va a afectar el estado general del paciente como una disfunción, una hemorragia digestiva y lo que es peor con el tiempo de vida de acuerdo a la reacción si es una reacción alérgica severa. Si yo pienso en una enfermedad celíaca, voy a ir yendo por el camino de la sospecha de acuerdo a si tengo, cuando hay síntomas típicos, atípicos, llegamos de nuevo a la base del diagnóstico que es el interrogatorio y el examen clínico. Tendré que ver si tengo que estudiar si es un paciente del grupo de riesgo, como los familiares de primer grado,
como los niños con problemas cromosómicos como el síndrome de Down, y también tendré que tener en cuenta qué edad tiene y si hay algún déficit de inmunoglobulina A que tenemos, que en el 50% de los celíacos se describe déficit de IgA. Entonces acá yo pediré anticuerpos específicos. La antitransglutaminasa IgA tiene una especificidad de casi el 100%, pero lo voy a tener en niños por arriba de los 2 años de edad. Los anticuerpos antiendomecio en realidad depende mucho del operador, son por inmunofluorescencia y según algunas escuelas o pautas de estudio se hace como una segunda etapa para confirmar y reconfirmar la enfermedad celíaca. Y los anticuerpos antigliadina de amidados de tipo IgG son de alta especificidad, de casi un 100%, en que me puede servir cuando hay déficit de inmunoglobulina A. ¿Qué pasa con los dosajes de antígeno de histocompatibilidad? Para nuestros medios son sumamente caros y no los podemos tener como un estudio de rutina. ¿Qué valor tiene? Alto valor predictivo negativo. Si yo no lo tengo al HLA de Q2 o de Q8 relacionado a enfermedad celíaca, es muy probable que ese paciente no sea celíaco. Un alto valor predictivo negativo. Y el gold estándar sigue siendo la biopsia de intestino delgado, en la cual vamos a ver que las vellosidades están aplanadas, cortas, criptas más profundas, el epitelio es irregular, vacuolado y los linfocitos intraepiteliales, y esta es un diagramita muy elemental de lo que es la clasificación de Marsh, donde se le da gran importancia a la presencia de los linfocitos intraepiteliales. Pero tengamos en cuenta que hay otras causas de atrofia vellositaria, otros diagnósticos diferenciales que los voy a juntar a la historia clínica, al examen clínico, al laboratorio y al informe de la biopsia final. Si yo sospecho enfermedad inflamatoria intestinal, tendré que pedir en sangre, reactantes de forma aguda, que me estén hablando de alteraciones intestinales, de alteraciones a nivel hepático, el tecnograma, la albúmina para ver si hay pérdida de proteínas, y más específicos son los anticuerpos ASCA en el TROL y ANCA en la colitis ulcerativa. La camprotequina fecal es un indicador de inflamación colónica. Y el gold estándar, el diagnóstico de colonoscopía con biopsia, que me va a dar el diagnóstico específico. Como conclusiones, acá nosotros tenemos que hacer un camino, el cual vamos a tener que ir eligiendo qué proceso y qué estudio vamos a hacer. Entonces, tenemos que hacer un minucioso interrogatorio, pero dentro de su contexto, ¿qué es social? Yo tengo que saber este niño dónde está insertado. Nosotros en Córdoba tenemos una ciudad de Arroyito que todos los chicos que vienen de allá tienen llantas. Por ejemplo, si viene a una cosa dramática de áreas súper contaminadas ni nada, pero todo el pueblo tiene llantas. Algunos vienen con mala absorción y otros no. La evaluación clínica es fundamental. ¿Está alterado el estado general del paciente? No nos olvidemos de investigar las causas infecciosas, descartar la diarrea funcional y recién empezar con estudios especiales de mala absorción y estudios especiales de diagnóstico específico. Una pequeña reseña, o sea, esto también lo comentaron los colegas que antecedieron, que no siempre es fácil resumir conceptos con una patología muy frecuente y sobre todo con un amplio rango de posibilidades en cuanto a la etiología. El esquema de contenidos de lo que vamos a charlar hoy, hay una parte general de qué significa dar una dieta en cualquier contexto, en la agricultura cotidiana, en el tratamiento de cualquier patología y por supuesto en el tratamiento de la diarrea crónica. Hay alimentos que enferman, otros que curan.
cuáles son los principios básicos de la alimentación de los pacientes con diarrea crónica y algunos ejemplos típicos, fundamentalmente por la frecuencia con la que son la etiología de la diarrea crónica y también que es el paradigma del tratamiento dietético de esta patología. Hoy vamos a hacer referencia fundamentalmente a eso, aquellas patologías en donde la alimentación es el tratamiento básico de la diarrea crónica. Y por último, algún gesto preventivo desde la alimentación. ¿Cuál es el rol de la alimentación? Esto es un concepto general. Los chicos tienen que comer lo suficiente en cantidad y calidad para crecer bien, no enfermarse, tener pila para estar todo el día, ser feliz, evacuar el intestino de forma adecuada y socializarse. Estos son los principios básicos de la alimentación y que forma parte, vuelvo a repetir, o debe formar parte de la vida cotidiana. Tenemos que ser conscientes que al momento de hacer la prescripción o de hablar de una dieta con la familia, hay algunas cosas que son importantes. O sea, esto es muy común, quizás no tanto en diarrea crónica, pero sí en cualquier otra enfermedad, que muchas veces decimos que no tienen que comer, pero tampoco, pero no le decimos con el mismo énfasis a aquellos que queremos que coman. Menos frecuentemente hablamos de esto. Debe permitirse la dieta que uno le da a un paciente, cumplir todos los roles planteados, que planteamos anteriormente. En forma ideal debemos escribirlo y que se entienda lo que escribimos. Debemos evaluar cómo reacciona y acompaña a la familia o a los cuidadores. Debe ser factible desde el punto de vista social, cultural y de costos. Debemos ser conscientes a su vez que el acatamiento en general es menos frecuente de lo esperado. O sea, nosotros, y esto pasa con cualquier cosa que hacemos como médicos al momento de hacer una prescripción, debemos ser conscientes que en un gran porcentaje de los casos no se cumple estrictamente aquello que pautamos con la familia y quizás en la dieta esto pasa más todavía que con los medicamentos. Ahora bien, dentro de este contexto, ¿cuáles son los factores que modifican el acatamiento de una dieta? Bueno, si explicamos el porqué de la misma, si en la consulta le damos un rol importante, también se requiere mucha elaboración. Esa dieta es menos probable que se cumpla en forma estricta. Si el paciente es mayor de 2 años, asiste al jardín o guardería, si tiene hermanos mayores o si es el primer nieto, son todos factores disruptores de la dieta prescripta. Si lo indicado es caro, esto lo padecemos los pacientes y nosotros también los médicos con los altos costos, por ejemplo, de las fórmulas hipoalergénicas en el tratamiento de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, y si la dieta involucra a la familia. Entonces, sobre esta base podemos decir que hay algunos alimentos que enferman, ¿no es cierto? Que la patología es producida estrictamente por la ingesta de ellos, puede ser por un mecanismo inmunológico, por ejemplo, típicos, la alergia a la proteína de la leche de vaca y la enfermedad celíaca, otras veces por mal digestión de alimento ingerido, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, y hay algunas enfermedades metabólicas, como la galactosemia o la fenilcetonuria, que la patología es producida estrictamente por ingesta de determinados alimentos. Ahora también alimentos que a veces curan, básicamente las exclusiones en las patologías que veíamos inducidas hematológicamente por ingesta de leche de vaca o del gluten en la enfermedad celíaca, y en los últimos años han ganado mucha notoriedad algunos alimentos como un valor funcional que se entiende como tal aquellos efectos específicos sobre la salud más allá de su valor nutricional. Y esto, el ejemplo quizás típico de esto sean los probióticos, los prebióticos o los simbióticos, que después vamos a hablar un poco de ellos. ¿Cuáles son los lineamientos básicos que tenemos que conocer de la alimentación en diarrea crónica? Que cualquier dieta que prescribamos esencialmente debe cubrir todos los nutrientes necesarios para recuperar nutricionalmente a aquel paciente que la patología lo llevó al deterioro nutricional. Pero a su vez también debe garantizar, además de recuperarlo nutricionalmente, continuar con un adecuado crecimiento y desarrollo. Nunca debe suspenderse la lactancia materna. No hay ninguna entidad patológica que justifique la suspensión de la lactancia materna, salvo, veíamos antes, alguna enfermedad muy específica como la galactosemia y demás, pero en un contexto general, ninguna patología justifica suspenderle la teta a un niño, menos aún en diarrea crónica. Y nunca debe bajarse el aporte energético a expensas de disminuir las pérdidas. Y esto que parece una verdad de perogrullo, en realidad debemos recordar que hasta hace unos años atrás, sobre todo cuando no disponíamos de buenas enzimas pancreáticas de reemplazo en casos de fibrosis quística, que era una práctica habitual
disminuir la cantidad de grasas de la dieta, intentando que mejorara la esteatología del paciente. Hoy está claro que nunca debe ser así, que siempre se debe buscar que en el balance el resultado sea positivo en cuanto a energía para el paciente, pero nunca bajar las calorías. Hablando de enfermedades específicas, recién mencionaron una entidad muy frecuente como la diarrea crónica inespecífica, también se mencionó cuál es la fisiopatología, básicamente por inmadurez intestinal, estos pacientes tienen un trastorno de motilidad, es decir, persiste el patrón de ayuno del intestino, que es una motilidad acelerada, o sea, la lógica del intestino delgado es que cuando no comemos tiene un tránsito acelerado para lavar las bacterias y evitar el sobredesarrollo bacteriano. Después de comer, a expensas de digerir y absorber mejor los alimentos, se instala un patrón mucho más lento. Estos pacientes son incapaces de establecer ese patrón de ayuno, con lo cual hay un aumento del tránsito de intestino delgado. Esto hace que no se digieran bien los hidratos de carbono, que lleguen demasiadas sales biliares. Esto, impactando sobre el colon, tiene un efecto netamente secretagogo, es decir, tanto los hidratos de carbono no digeridos como las sales biliares que llegan en exceso al intestino grueso producen secreción de agua y electrolitos, y esto hace que se arrastren los alimentos y aparezcan los restos alimentarios, como decía antes la doctora Toca en la materia fecal. El tratamiento de la diarrea crónica inespecífica esencialmente es tranquilizar a la familia y el seguimiento clínico y nutricional de ese paciente. Quizás la única intervención que nosotros podemos hacer también va desde la dieta, y nosotros pusimos aquí aumentar la grasa dietética y disminuir los hidratos de carbono rápidos, y esto es lo que habitualmente hacemos con el paciente, a expensas de que ustedes saben que la grasa disminuye o enlentece el vaciamiento gástrico, con lo cual es más lenta la digestión de los alimentos, mientras que los hidratos de carbono, sobre todo los rápidos, son capaces de acelerar el intestino. Con esto de rápidos me refiero fundamentalmente a la sacarosa, el almidón, o sea, los hidratos de carbono más complejos no aceleran tanto el tránsito intestinal, o sea que lo que tienen que hacer estos chicos es disminuir la ingesta de galletitas, golosinas, jugos, gaseosas. Y debemos aumentar la grasa dietética. Existe alguna instancia de tratamiento farmacológico que en estos casos, en función de lo que decíamos, el efecto secretagogo de las sales biliares, algún paciente puede ser pasible de tomar durante un tiempo breve que el antes de sales biliares, o en algún paciente, en alguna circunstancia especial, se le puede dar loperamida, pero esto... el tratamiento básico de esto es lo dietético, tranquilizar a la familia, seguirlo clínicamente, pesarlo, medirlo, decirle que es más importante ver el paciente que el pañal, no preocuparse tanto por las características de la materia fecal, y en algunas circunstancias muy particulares, por tiempos breves o ante cumpleaños, fiestas, algo que nosotros sabemos que se va a modificar la dieta habitual, poder utilizar alguna de esta medicación, que el antes de sales biliares o loperamida. Pero esencialmente el tratamiento es dietético. Como otra entidad específica y por su alta frecuencia, ustedes saben que alergia a las proteínas de la leche de vaca en los últimos años ha aumentado notoriamente la incidencia de esta patología. Se especula por una serie grande de factores que esto puede ocurrir, pero es quizás el paradigma del tipo de patología digestiva que puede expresarse por diarrea crónica, que el tratamiento es exclusivamente dietético. La alergia alimentaria, no existe una instancia farmacológica para su tratamiento, a diferencia de la alergia con expresión en otros sistemas, y el tratamiento básicamente es excluir aquel alergeno que se presume que es el responsable de la patología del paciente. Algo se mencionó también, que en la mayoría de los pacientes el diagnóstico descansa en la sospecha clínica y la respuesta del mismo al cambio de fórmula. Y esto, sobre todo si hablamos del primer año de vida, en donde la mayor parte de los casos de alergia a las proteínas de la leche de vaca no es mediado por IgE, son otros mecanismos inmunológicos en donde es muy difícil poder certificarlo a partir de algún estudio. Entonces, la práctica habitual generalmente es hacer el diagnóstico a partir de la sospecha clínica y el cambio de fórmula o la dieta materna en el caso de la lactancia materna exclusiva.
Y si está con alimentación mixta, hacemos las dos cosas. El método de confirmación ideal es el enfrentamiento doble ciego, pero lo habitual es que se haga un enfrentamiento abierto, o sea, el enfrentamiento doble ciego en el contexto de un estudio, de una investigación, es probable que pueda generarse en ese marco el enfrentamiento, pero lo habitual, lo cotidiano en el consultorio es que tanto el paciente como nosotros, o por lo menos los padres y nosotros, sabemos qué fórmula le estamos dando al bebé, o sea que lo habitual es el enfrentamiento abierto. Y después, de acuerdo al grado de afectación del paciente, al tipo de manifestación clínica, vemos si ese enfrentamiento es ambulatorio o institucional. Ya en el año 2009, junto con colegas de nuestro país, publicamos en Archivos Argentinos de Pediatría una propuesta de guía para el manejo de los niños con alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y allí hacíamos hincapié en lo que debe considerarse fórmula hipoalergénica. Una proteína es tanto más probable que sea alergizante cuanto más grande es su molécula. Entonces, la herramienta para tratar de hacer menos alergizante a una proteína es disminuir su estructura, es poder partirla en pedacitos. Estos pedazos que nosotros podemos partir pueden ser grandes, y estas son las fórmulas parcialmente, o sea, la proteína intacta, fíjense que tiene entre 15 a 300.000 Dalton. Es una cadena muy larga de las proteínas de la leche de vaca, tanto las proteínas del suero como la caseína. Las fórmulas parcialmente hidrolizadas son pedazos grandes. Las fórmulas extensamente hidrolizadas son aquellas que tienen por lo menos un 80% de las proteínas menores a 1500 Dalton. Eso es hidrolizar extensamente una proteína, y que el 80% por lo menos tiene que tener esto, pero también tiene algunos aminoácidos sueltos. Y la fórmula de aminoácidos libres son los distintos eslabones separados. Hoy por hoy se consideran, de acuerdo al Código Alimentario Internacional, como hipoalergénicas solamente aquellas fórmulas que han demostrado en pacientes con alergias mediadas por IgE, o sea, certificadas por laboratorio a través de la búsqueda específica de IgE, ya sea por PRIC-TES o por RAS, que son efectivas para tratar al 95% de los pacientes con alergia a las proteínas de la leche de vaca. Solamente esas pueden ser llamadas fórmulas hipoalergénicas, y las únicas que han demostrado esta capacidad son las extensamente hidrolizadas y las fórmulas de aminoácidos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá yo quiero poner un poco de énfasis en esto, porque debemos ser conscientes que cuando nosotros indicamos un cambio de fórmula a un paciente con alergia a las proteínas de la leche de vaca, estamos dando un tratamiento. Entonces es importante, igual que cuando prescribimos un antibiótico, que conozcamos cuál es el genérico, de qué está hecho el medicamento que nosotros le estamos dando al paciente. Por eso es importante que, o considero que es importante, que conozcamos estos conceptos. Y en esto hay muchos trabajos, un trabajo interesante ya del año 2000 que se exploraba en pacientes alérgicos. Vuelvo a repetir, estos trabajos están hechos con pacientes IgE mediados. La capacidad de tratar adecuadamente en más del 95% de los casos, se chequearon distintas fórmulas, y lo que quedó demostrado que el menor potencial antigénico eran con los hidrolizados extensivos, ya sea de caseína o de proteínas del suero, siendo menor el resultado de eficacia en los pacientes, en las fórmulas con hidrólisis parcial. Esto llevó a que después existiese esta nomenclatura o esta certificación de que solamente son fórmulas hipoalergénicas los hidrolizados extensos o las fórmulas a base de aminoácidos. Y fíjense que nosotros recién hablamos de partir la proteína. Hay distintas maneras de partir o de trabajar la proteína. Esto puede hacerse por el calor, por hidrólisis ácida, por hidrólisis enzimática. Y para esto es interesante conocer que hay distintos tipos de epítopes, es decir, que son aquellos segmentos de la proteína que son los verdaderamente alergizantes. Hay algunos epítopes que se llaman secuenciales, que la simple secuencia de un grupo de aminoácidos es lo que genera la reacción alérgica, mientras que hay otros epítopes que son no secuenciales, discontinuos o conformacionales, que su capacidad de ser antigénicos depende de su proximidad en la estructura cuaternaria de la proteína. O sea, tienen que estar cerca dentro de la estructura cuaternaria de la proteína. Y lo interesante de esto
es que en general, cualquiera sea el método de hidrólisis que nosotros utilicemos, es mucho más eficaz sobre los epítopes no secuenciales, porque solamente con separarlos en cuanto a su proximidad ya dejan de ser alergizantes, a pesar de conservar la secuencia de aminoácidos, a diferencia de los secuenciales que por más que abramos la cadena van a seguir estando uno al lado de otro. Y esto tiene alguna implicancia. En general se piensa que la caseína, que tiene más epítopes discontinuos o no secuenciales, es menos alergizante, veíamos en el esquema anterior, y también esto tiene alguna implicancia en algunos momentos que decidimos cómo hacemos el enfrentamiento después del tiempo de exclusión, cómo hacemos el enfrentamiento con la leche de vaca con ese niño, que algunos colegas y algunos servicios utilizan sobre todo el enfrentamiento con aquellos productos que tienen leche sometida al calor, es decir, por ejemplo, son productos de panadería, que tienen leche en su preparación, pero que han estado sometidos a altas temperaturas en los hornos. Cuando sacamos la leche de vaca, ¿cuánto tiempo? Siempre esto nos pregunta la familia, ya sea con exclusión de lácteos de la madre o el cambio de fórmula al bebé. El tiempo mínimo de exclusión son 6 meses. Esto de los 6 meses o el año de vida, decimos, lo que llegue antes, depende del momento en que nosotros hagamos el manejo dietético. Ahora también tener en cuenta que cuando sacamos los lácteos a una mamá que está dando la teta, al mes intentamos enfrentarlo de vuelta. Esto tiene dos objetivos: reconfirmar el diagnóstico si el paciente recae con la sintomatología, y también no excluir innecesariamente el calcio a una mamá que está dando la teta, porque sabemos que la lactancia materna es una alta demanda de calcio y que si no lo proveemos a través de la dieta lo saca del hueso. Por estas dos causas, al mes le enfrentamos de vuelta a la mamá con lácteos y vemos cómo funciona. Pero no es extraño que algunos niños toleren bien que la madre consuma lácteos, pero ellos no toleran la fórmula regular. Y esto tiene que ver con que a través de la teta pasan 100.000 veces menos proteínas que cuando un bebé ingiere un biberón. Entonces no es extraño que en aquellos pacientes con alimentación mixta, después de un tiempo le permitamos a la mamá volver a consumir lácteos, pero el bebé seguimos con una fórmula especial hasta cumplir esto de los 6 meses o el año de vida, lo que llegue antes. También una recomendación con esto de sacar los alergenos alimentarios. Ustedes saben, hay 5 grandes alergenos: la leche de vaca, huevo, pescado, soja y frutos secos. Estos 5 alergenos dan cuenta prácticamente del 98% de las posibilidades alergizantes de un alimento. No sacar todo de entrada, que esto es una práctica que no corresponde, porque en realidad sacar demasiadas cosas a una dieta de la mamá que está dando la teta tiene riesgos nutricionales para su madre, y también el riesgo de quedarse corta en la cantidad de leche y fracasar la lactancia materna. Entonces, en lo personal, creo que lo conveniente es sacar bien la leche primero, si es necesario, y después vemos, de acuerdo a cómo funciona el bebé, si es necesario sacar algún otro alimento de la dieta de la madre. En cuanto al tratamiento, hay toda una pirámide. Primero, por supuesto, abandonando los alergenos, buscamos aliviar los síntomas, pero también hay alguna iniciativa de tratar de fomentar que se adquiera la tolerancia más rápido. Esto también es un concepto importante. Adquirir tolerancia para un alimento no es la pérdida de la sensibilidad. La tolerancia es un fenómeno activo. Tiene que trabajar el sistema inmunológico para producir determinados tipos de linfocitos que van a ser tolerantes al paciente ante la ingesta de leche de vaca. Por eso parece razonable tener alguna iniciativa que fomente esta tolerancia, no simplemente perder la sensibilidad con la exclusión. Y en esto hay algunos trabajos que avalan, a partir de en los últimos años, entre otras cosas, por la mayor incidencia de alergias, se empezó a especular con la implicancia que tiene en esto la microbiota. Y a partir de allí surgió toda la teoría de la higiene, que explica los potenciales motivos por los cuales todas las alergias, y entre ellas la alergia a las proteínas de la leche de vaca, ha aumentado su incidencia.
A partir de este concepto es que se empezó a analizar la capacidad de algunas bacterias probióticas de generar modificaciones inmunológicas, ya sea a nivel mucoso, aumentando la producción de IgA o aumentando el infiltrado inflamatorio, disminuyendo o aumentando linfoquinas proinflamatorias o tolerantes. Y uno de las bacterias mejor estudiadas en esta, el Lactobacillus GG, que parece tener algunos efectos inmunomoduladores, ya sea efecto luminal, a partir de la modulación de la microbiota, hidrolizar péptidos antigénicos, un efecto mucoso sobre todo de disminuir la permeabilidad intestinal, quizás con algún efecto sistémico, pero parece ser que la utilización de algunos probióticos pueden favorecer el desarrollo más rápido de tolerancia a partir de un efecto modulador de la inmunología. Todo esto está por verse, o sea, hay algunos trabajos que lo avalan, pero falta la confirmación. En esto, desde Rómulo y Remo, en Roma, y que se alimentaron a partir de la loba, surgió toda una mitología de la alimentación, de la lactancia. Y por los altos costos y el horrible sabor que tienen las fórmulas hipoalergénicas, es que frecuentemente se tiende a testear si el paciente es capaz de tolerar la leche de otros mamíferos. Y esto, la leche de cabra, es uno de los más frecuentemente explorados. Hoy por hoy parece una mala alternativa la leche de cabra. Este es un trabajo interesante que ya fue publicado en el 99, Journal of Allergy and Clinical Immunology. Esto siempre, los trabajos, acuérdense, de investigación son con pacientes IgE mediados, certificada su alergia por el dosaje de IgE, 26 niños, una edad media de 2 a 9 años, altamente reactivos, reacción IgE mediada, 92% tenían reactividad cruzada. O sea, hoy por hoy no parece la leche de cabra una alternativa razonable frente a la leche de vaca. Sí parece ser esto con la leche de yegua. Este es un trabajo también del año 2000 que tiene una composición nutricional más parecida a la leche de vaca y el 96% de 25 pacientes reactivos lo toleraron. Obviamente esto es muy complejo, conseguir leche de yegua como para poder alimentar a un chico. O sea, hoy por hoy la idea de esto es tratar de expresar que no disponemos de alternativas interesantes de ofrecer leche de otros mamíferos a aquellos pacientes que son alérgicos. Y esto, sobre todo, uno se pone muy inquieto en el que sigue siendo alérgico después del año. Una historia es la alergia alimentaria, la alergia a las proteínas de la leche de vaca en el menor de un año, en donde come lo que le dan los padres, que preparar una fórmula u otra es una cosa, y otra mucho más compleja en el paciente que sigue siendo alérgico después del año, que deambula, que se procura solo los alimentos, que comparte con otros chicos distintos ambientes de alimentación y demás. Por eso, en ese grupo etario es donde más se intenta ver alternativas. Enfermedad celíaca, 5 minutos. El gluten no solamente da enfermedad celíaca, existen otras entidades, la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al gluten. El gluten es una proteína, lo que da alergia son las proteínas, lo que da reacciones inmunológicas son las proteínas, la más conocida es la autoinmunidad que genera el gluten, que conocemos como enfermedad celíaca. Existe otra entidad que también en los últimos años ha ganado mucha notoriedad, que es la intolerancia al gluten no celíaca. Y todos tenemos pacientes, por lo menos los gastroenterólogos y probablemente ustedes también como pediatras, que toleran muy mal comer gluten y tienen biopsia normal y tienen serología negativa. Y muy probablemente estos pacientes tengan esto. Este es un trabajo, American Journal of Gastroenterology, de 2011, cuando se empezó a batir el parche de esto, de que había pacientes que le iban muy mal en todos los scores clínicos de síntomas cuando comían gluten que cuando comían placebo. La frecuencia de estos hallazgos llevó a expertos en gastroenterología de adultos a la definición de Oslo de lo que conocemos como sensibilidad al gluten no celíaca, que es los síntomas inducidos por el gluten con biopsia normal y serología negativa. Tan es así que ya hay muchas asociaciones de celíacos y sensible al gluten, o sea, no solamente la enfermedad celíaca entendida como autoinmunidad. El tratamiento sabemos que es el régimen libre de gluten estricto y de por vida. ¿Qué se considera? ¿Qué significa régimen libre de gluten? Libre de gluten tiene que tener menos de 20 miligramos por kilo de gluten, un alimento, y muy bajo en gluten, menos de 100 miligramos por kilo. Algunos pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca funcionan comiendo estos alimentos, pero en realidad el manejo dietético de estos pacientes es como si fuesen celíacos. ¿Pero por qué la diferencia? Y bueno, porque
Probablemente los mecanismos inmunológicos que dan la sensibilidad no celíaca al gluten sean menos comprometedores para el futuro de esa persona y es menos probable que desarrolle las otras enfermedades genéticamente asociadas como diabetes, hipotiroidismo, etc. Prevención. Lógicamente, en aquellas enfermedades inducidas por los alimentos parece una iniciativa interesante decir cómo puedo modificar la epigenética, cómo puedo a través de intervenciones nutricionales hacer menos frecuente la posibilidad de la aparición de esta patología en los pacientes predispuestos genéticamente. Y acá se mezclan dos cosas, es decir, cómo puedo prevenir que aparezca una enfermedad celíaca en un pariente de primer grado a partir de lo que yo haga con los alimentos. Y acá empezamos a revisar si la lactancia materna sirve o no sirve, si sirve o no sirve el momento de introducción del gluten. Esto empezó en el año 2006, a partir de una revisión sistemática, un metaanálisis de lo publicado, que decíamos que la lactancia materna ofrece protección, que lo ideal era incorporar el gluten mientras tomaba la teta el paciente y que esto parecía disminuir la posibilidad de que apareciera la enfermedad celíaca. Ya en el 2008, la EFGAN, el Comité Europeo de Gastroenterología, Patología y Nutrición, planteaba también tratar de no demorar demasiado la incorporación del gluten, entendiendo como tal una ventana entre los 4 y los 7 meses en donde aparentemente el sistema inmunológico estaría más predispuesto a que pase alguna macromolécula, pero a entenderla bien, es decir, no reaccionar en forma exagerada. Esto también era verdad para alergia a las proteínas de la leche de vaca. O sea, parecía ser que demorar demasiado la incorporación no era bueno. Año 2008. Esto apareció en el año 2014, donde se analizó lo publicado desde el 2005 hasta el 2014 con respecto al efecto protector de la lactancia materna. Aquellos trabajos con un muy buen diseño científico, y las conclusiones es que está en duda realmente el efecto protector de la lactancia materna con respecto a la aparición de la enfermedad celíaca. Y dos trabajos, para terminar, de New England Journal of Medicine de octubre del año pasado, donde en realidad ellos estipulaban, es un comité europeo de investigación de enfermedad celíaca, que realmente no había ningún efecto de ofrecer gluten entre los 4 y los 6 meses como efecto protector. Y por otro lado también, ya ahora, de un grupo italiano, también apareció en el mismo New England Journal of Medicine, que ni la introducción tardía del gluten ni la lactancia materna parecen modificar la aparición de la enfermedad celíaca. O sea que en los últimos 10 años hemos cambiado un poco el discurso, esto está todavía en exploración y termina reafirmando lo que decía el sociólogo alemán Ulrich Beck, que la ciencia es solo un error disimulado a la espera de nuevos datos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por la mesa. Y la pregunta puntual es, en los pacientes alérgicos al gluten sin enfermedad celíaca, ¿qué valor cobraría el estudio molecular en ese caso, en estos pacientes? Y al mismo tiempo, en aquellos pacientes asintomáticos cuyos padres son celíacos, si ustedes recomiendan de rutina el estudio molecular o si no, cada cuánto el dosaje de anticuerpos en pacientes asintomáticos. ¿Se entendió? ¿Queréis contestarla? Una preguntita. Cuando se refiere a estudios moleculares, ¿será listocompatibilidad? Bien. En realidad, el HLA DQ2 y o DQ8 va a estar relacionado, pero está presente entre un 20 y 30% de la población no celíaca. Entonces, si es positivo y los padres o es un pariente de primer grado de un celíaco, sin síntomas, sin anticuerpos positivos, tendré que seguir controlando a ese paciente. En realidad es un estudio muy específico que tiene que ser más manejado por el especialista porque es sumamente caro y lo utilizamos en esos casos muy difíciles, muy overlapping, con otros diagnósticos que no terminamos de saber si es celíaco o no. Y la otra pregunta me acuerdo, de la intolerancia al gluten. La intolerancia al gluten puede tener todo negativo, es solamente un diagnóstico clínico y nosotros tenemos que seguir enfocando en el diagnóstico de enfermedad celíaca con biopsia.
¿Alguna otra pregunta? El doctor ahí, el micrófono, por favor. Sí, felicitaciones por la mesa. Yo soy Rodolfo Cáceres. Pido perdón si se consideró lo que voy a preguntar porque llegué unos pocos minutos tarde. Pero mi pregunta sería, ¿qué valor tiene en la evaluación inicial de una diarrea crónica el estudio en materia fecal fresca, digamos, de conteo de leucocitos, adenovirus y rotavirus, como para orientarse inicialmente? ¿Querés contestar, María del Carmen? Sí, en el estudio de un cuadro de diarrea aguda, no sé si usted se refiere específicamente a qué cuadro de diarrea. Es importante ver, porque el rescate de virus se produce en las primeras 72 horas como posibilidad en un cuadro de diarrea. Si uno sospecha en una diarrea de tipo agudo un origen viral, es válido realizar el estudio viral, sobre todo si se trata de una diarrea intrahospitalaria o dentro de un sector cerrado donde hay varios chicos y donde puede haber, digamos, infección asociada en distintos pacientes. Porque en realidad el valor específico de un estudio de búsqueda de virus en un cuadro agudo que sabemos que es autolimitado y con buena evolución y que no nos va a cambiar la terapéutica, no está indicado en todos los pacientes con diarrea aguda. Si el cuadro es ya de diarrea prolongada o crónica, el estudio de búsqueda viral ya no tiene sentido, porque con los días, si uno está buscando la pérdida de materia fecal de rescate de virus, es de pocos días verdaderamente. Entonces, bueno, eso con respecto al estudio etiológico por búsqueda viral. El estudio en el coprocultivo de leucocitos, la verdad que tiene un valor bastante inespecífico para nosotros, no tiene un alto valor de especificidad o que nos marca una conducta. El hallazgo de leucocitos es inespecífico y no marca conductas terapéuticas tampoco. Un paciente puede tener leucocitos en el coprocultivo y no por eso corresponde medicarlo. Digamos, no hay indicación de conducta terapéutica. Por eso es relativo el valor al respecto. Uno debería pensar en un coprocultivo fundamentalmente en un cuadro de disentería, en búsqueda de Escherichia coli, en patologías con las cuales uno tiene que tomar una conducta terapéutica. Y aún en diarrea aguda, los leucocitos tienen utilidad en este momento, porque no te podrían diferenciar entre una shigellosis y una Escherichia coli, por ejemplo. No sé si con eso te contesto. Y en la aguda, o sea que han perdido el valor que a lo mejor tuvieron en otro tiempo. ¿Qué hay alguna otra pregunta por allá atrás? Sí, buenos días. ¿Qué tratamientos reciben los pacientes que tienen déficit de IgA? Pero déficit de IgA y asociado a qué? A diarrea crónica. ¿Alergia a las proteínas de la leche vaca? Sí. ¿O diarrea crónica en general? Diarrea crónica y da IgA muy baja y el resto normal. En realidad, el déficit de IgA lo que hace es predisponer a la aparición de enfermedades inmunológicas en el intestino, ya sea la alergia a las proteínas de la leche de vaca o la enfermedad celíaca. La IgA es un modulador, digamos, inmunológico a nivel mucoso. El tratamiento después no cambia, sea o no un paciente deficiente de IgA. Probablemente le esté más encima con el tema parásitos a un paciente con déficit de IgA. Fundamentalmente la giardia es un parásito frecuentemente asociado al déficit de IgA. Y acuérdense que no tiene sentido en un déficit de IgA sérica pedir IgA secretoria. O sea, hoy por hoy ya prácticamente no tiene sentido pedir IgA secretoria. Digo esto porque en una época se batió bastante el parche con eso y es innecesario. Hay que ver si tiene un déficit de IgA sérica el paciente. Ahora, el tratamiento desde lo dietético no cambia. Bueno, si hay una última pregunta allá por el tiempo. Sí, una pregunta. ¿Se me podría explicar por qué mecanismo polipéptido, que son las proteínas de la leche de vaca, pueden sensibilizar
al bebé amamantado, es decir, cómo una proteína grande se transforma después en péptidos de qué tamaño para sensibilizar al bebito, digamos, en chicos que toman solo pecho, ¿no? Sí, esto está demostrado ya, la alergia. Lo que se especula es lo siguiente, que por supuesto la madre tiene una digestión de las proteínas de la leche de vaca en su intestino, pero pasan polipéptidos que si justo la pegás, que tienen el epítope conformacional o secuencial, es alergizante, sin necesidad de que pase a través de la leche toda la proteína. ¿Está claro? O sea, la madre la digiere en el intestino, pero cuando nosotros digerimos proteína no absorbemos todo como aminoácidos, sino que absorbemos también parte como polipéptidos. Y esos polipéptidos, si justo la pega en un epítope, es alergizante. Bien. Hay un mecanismo, digamos, porque uno para llegar a la glándula mamaria se cree que esos epítopes justamente son captados como antígenos por células dendríticas y hacen la circulación enteromamaria, por lo cual llegarían a la glándula mamaria y formarían justamente parte de la leche materna. Bueno, en razón del tiempo, lamentablemente no tenemos más espacio para preguntas. Les agradecemos la concurrencia y a los disertantes.